salvo excepciones, no muchas, la historia de la ciencia en España no ha sido demasiado brillante. Y ha habido muchos, y en las páginas de mi libro aparecen, que desearon, científicos sobre todo, pero no solo científicos, una ciencia mejor. Y la realidad pues terminó frustrando sus sueños. En ese sentido fueron sueños perdidos. No solo debemos calificarlo como hacemos habitualmente, la ciencia asignatura pendiente de España, sino también generaciones que pensaban que España sería mejor ayudada por la ciencia, y que no lo lograron a pesar de que trabajaron mucho por ello. Desde luego, los logros de Santiago Ramón y Cajal, sin duda alguna, es la cúspide de toda la historia de la ciencia española. Pero bien, mirándolo desde un punto más amplio, el descubrimiento de América y la, si se puede decir así, colonización o exploración del Nuevo Mundo de América del siglo XVI, el reinado de Felipe II, fue probablemente, tomado en su conjunto, el más brillante de la ciencia técnica, porque no se podía distinguir mucho entonces entre estos dos ámbitos. ¿Por qué? Porque bueno, se necesitaba la ciencia, la matemática, la astronomía, las técnicas náuticas para formar pilotos que encontraran el camino, que pudieran llegar de la península a América. Es un mundo extraño, es un mundo diferente desde el punto de vista de las realidades botánicas, zoológicas, luego lo que significa la plata. Ese momento, ese siglo, el XVI y luego el XVII, figuran desde mi punto de vista entre los más significativos. Luego la derrota española en Cuba y la pérdida de los últimos restos del imperio colonial español dieron origen a lo que se conoce como el regeneracionismo. Y bueno, a pesar de que se ha hecho mucho hincapié en las ideas, la escuela, la cultura, la literatura, como las características más acusadas de los regeneracionistas, bueno, incluso personas que Unamuno, desde luego Cajal, pues decían: no se nos ha derrotado en el campo de batalla, nos han derrotado en el laboratorio. Ningún yanqui, decían, es una frase prácticamente literal, nos ha derrotado en el campo de batalla, sino en las escuelas, en los laboratorios. Y eso dio origen durante el primer tercio del siglo XX hasta la Guerra Civil a un renacimiento modesto, ciertamente, en lo que se refiere a la física, la química, las matemáticas, de la ciencia en España, que luego se vio interrumpido, desde luego, pero habría que matizar también, se vio seriamente afectado, y para muchos significó el exilio por la Guerra Civil. Cajal, todo lo extraordinario que fue, sin duda alguna, es uno de los grandes nombres de la historia universal, de la historia de la ciencia universal, el único español que pertenece a ese selecto club. Pero Cajal tuvo maestros, no es algo que surge de la nada. Habría sido mucho más difícil un Cajal en física o en matemáticas. ¿Y por qué tuvo maestros? Porque estamos hablando de la medicina. Y un país puede vivir malamente con una física, una química de tercero, de segundo grado, poco original o nada, pero la medicina, amigo, la medicina es necesaria, porque la gente enferma, los ejércitos, los soldados necesitan ser, entre comillas, reparados, etcétera, etcétera. De manera que sí, Cajal marca un antes y un después, porque hay una escuela de Cajal. Pío del Río Ortega, Jorge Francisco Tello y algunos otros nombres no se pueden entender sin Cajal, que de nuevo también sufrió con la Guerra Civil. La ciencia actual en España, en prácticamente todas las disciplinas, es mucho mejor que la de cualquier tiempo del pasado de este siglo. Vamos a no limitarnos, y desde luego más que en otros.
pero bueno, hay que tener precaución. ¿Qué le falta? Pues estabilidad en lo que se refiere a la confianza, o digamos, más que la confianza, a la apuesta que el país, las instituciones deben dar a la ciencia, que eso se traduce, entre otras cosas, en presupuestos, en la financiación, la parte esa famosa de I+D, sobre todo, la I pequeña, la innovación, bueno, también, pero investigación y desarrollo es lo principal. Eso, pues está claro, todo el mundo sabe que no es satisfactorio. Y eso requiere apostar y esperar, tener paciencia. No se resuelve, no se desarrolla el mundo, la ciencia, en niveles extremadamente competitivos en un momento. Y luego también hay otro elemento, otro factor en esto. Si miramos, y yo lo he estudiado en otros de mis libros, en Estados Unidos, por ejemplo, Alemania, en el Reino Unido, Estados Unidos sobre todo, hay una gran relación entre, digamos, la industria y la ciencia básica, por así decirlo. La ciencia, por supuesto, da ideas, beneficia a la industria, pero la industria, con sus requisitos, con sus aportes, con sus puestos de trabajo, también facilita mucho. Podría poner muchos ejemplos. El desarrollo científico, y en España ese elemento, el, digamos, aparato o conjunto industrial, pues no es ni de lejos suficiente. Y es triste, entre otras cosas, porque para ser un país más fuerte, más potente, más sano económicamente, entre otros, sobre todo, más poderoso, es necesario la ciencia, la investigación y el desarrollo. Eso es evidente, y si no era evidente para algunos, en estos tiempos que corremos, pues lo estamos viendo con particular fuerza. Uno del gran problema de España es que es un país de servicios, un país de turismo, y cuando el turismo se ha acabado, o sufre como está sufriendo en esta pandemia, pues tenemos un serio problema, un serísimo problema que lo veremos en los próximos meses y al menos algún año con particular claridad. Si tuviéramos otros asideros, pues si el mejor en la globalización es la sociedad del conocimiento, es eso, y si no, pues sí, es también de los turistas, de los movimientos, etcétera, etcétera, pero eso, acabo de decirlo, es muy sensible a la situación, ¿no? Así que, bueno, el problema es que ahora esta crisis terrible pues también afecta a las facilidades de apoyar con más fuerza a la ciencia, porque otra cosa que deberíamos tener cuidado, ahora lo más fácil es decir, pues apoyaremos a las ciencias biomédicas, sin duda que hace falta, sin duda, pero si solo apoyamos a las ciencias biomédicas seguiremos teniendo problemas. Mejorará mucho algunas cosas, pero no se puede olvidar las demás ciencias, matemáticas, física, química, ciencias biológicas puras.